Sean todos bienvenidos. Hace varios años, bastante, Dios ha estado motivando a muchas personas de aquí de la iglesia para atender a la niñez. Y gracias a Dios por esas personas que han dispuesto su corazón para servir a la niñez. Pero hace ahora 2 años, Dios está tratando conmigo personalmente acerca de la atención a la niñez. Lo que no había hecho en muchísimos años, Dios está guiando a mi esposa y a mí y a un buen grupo de hermanos para atender a la niñez. Y hoy quiero que ustedes escuchen lo siguiente. Yo les doy una cordial bienvenida y les pido el favor de estar atentos. Los que puedan tomar notas, es bueno que lo hagan. La situación de la niñez aquí en Cartagena, como muchos de ustedes son testigos, en Colombia y en el mundo, es muy triste, es lamentable y muy dolorosa. Hay toda clase de maltrato contra la niñez en los hogares, en los colegios, en los barrios, en las calles, en la internet, y a veces no nos preocupamos por esa situación, pero es triste. La educación sexual que reciben nuestros niños en la mayoría de los centros educativos, patrocinada por los gobiernos, está más enfocada en la práctica del sexo que en el correcto uso moral del mismo. Como debiera educarse a los hijos acerca del sexo, no se está educando. La verdad, en mi criterio, es del gobierno ni de la iglesia, sino de los padres, de los hogares. Pero lo que está ocurriendo es algo que nosotros no podemos seguir pasando por alto. Es necesario que lo entendamos y es necesario que nos comprometamos en lo mismo. Hoy hay tanto desenfreno y tanta perversidad sexual, las violaciones y aún asesinatos de nuestros niños se ve, se escucha y sucede a diario, no es de vez en cuando. Todos los días ustedes ven en los noticieros que hablan de la violación de niños, del asesinato de niños en una forma cruel y dolorosa. Y eso está sucediendo realmente, y eso es aberrante, vergonzoso y doloroso. Niños en las drogas. La televisión es comercial, con programas que no deben pasarse en horas infantiles, pero lo hacen, porque como es comercial, eso que proyectan es lo que les produce plata a los comerciantes, a los dueños de esos programas. Y en los hogares no hay la responsabilidad de cuidar qué ven nuestros hijos. La situación es triste, la situación es lamentable. Hay muchas adolescentes embarazadas, justo como resultado de lo que aprenden de las clases en los colegios acerca del sexo. Se promueve el sexo entre la juventud. En la franja infantil aparecen una serie de programas llamados programas para la niñez,
que cuando uno los analiza, dejan mucho que desear en contra de la moral, pero especialmente en contra de la fe en Dios. Y eso es lo que reciben nuestros niños a través de la televisión, y muchos padres no prestamos atención a esa situación. Las situaciones que estamos viviendo fuera del control de Dios, y especialmente en cuanto toca con la niñez. La iglesia, hablando de los adultos de la iglesia, ha sido indiferente. A mí me cuesta reconocer esto. Ya he pedido perdón a Dios, porque tantos años debí dedicar tiempo a atender a la niñez y hacer que la iglesia se involucrara en eso. Pero la iglesia no puede seguir siendo indiferente a la situación de los niños, de los muchachos y de la juventud. Creo que ya ha llegado el tiempo. Y hoy precisamente que compartamos juntos qué nos enseña la Biblia, la palabra de Dios, nuestro sagrado manual de conductas. ¿Qué nos dice acerca de la niñez? ¿Qué nos enseñan las escrituras acerca de la niñez? ¿Les gustaría? Nosotros debemos conocer cuál es la orientación bíblica, la palabra de Dios, la palabra del Dios en quien creemos. Y debemos conservar esa palabra, vivirla, practicarla y enseñarla a los niños. Por eso el tema para hoy es órdenes de Dios acerca de la niñez. Para quienes toman nota, ese es el tema de hoy. Órdenes de Dios acerca de la niñez. Vamos a considerar varios textos de la palabra. No vamos a usar todo lo que la palabra dice acerca de la niñez, pero he hecho una selección de textos bíblicos que estoy seguro a usted le hablarán en el día de hoy. Porque la palabra de Dios sí tiene directrices bien precisas, seguras y determinantes para la educación que debemos darle a nuestros hijos. Y de manera urgente es necesario que los padres nos preocupemos por la salvación en Cristo de nuestra niñez, de nuestros muchachos y de nuestra juventud. ¿Están de acuerdo con eso, verdad que sí? Muy bien. Veamos el primer pasaje bíblico. Se encuentra en Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 18, versículo 19. Lo voy a leer en la versión internacional. Génesis 18, 19. Quiero abrir con este texto porque aquí hay unas verdades tan profundas que muestran a Dios interesado en la educación de los hijos. El texto dice así: yo lo he elegido para que instruya a sus hijos. ¿Para qué lo llamó? ¿Para qué lo eligió? ¿Y de quién habla? Está hablando nadie menos que de Abraham. Lo es elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y correcto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Vamos a analizar el texto. Primeramente fue dado a Abraham, el padre de la fe, de quien hemos heredado las promesas que Dios le dio. En consecuencia, las promesas que Dios le dio a Abraham son también para el día de hoy y para la iglesia, para nosotros los hijos de Dios.
Y el texto dice claramente que Dios tomó la iniciativa de escoger a Abraham para que instruyera a sus hijos y también a su familia, con el propósito de que sus hijos y su familia se mantuvieran en el camino del Señor y lo hicieran practicando lo que es justo y recto. Y solo de esa manera Dios cumpliría sus promesas a Abraham y a su familia. Mirándolo desde ese punto de vista como está establecido y aplicándolo a nosotros, tiene la misma validez, la misma aplicación y los mismos resultados. Así que podríamos decirte, papá, mamá, Dios te ha elegido ¿para qué? Para que instruyas ¿a qué? A tus hijos. ¿Para qué te ha escogido Dios, papá y mamá? Para instruir a tus hijos. ¿Y qué más? A tu familia. ¿Con qué propósito? De que tus hijos permanezcan fieles en el camino de la verdad, en el reino de Dios, en el temor del Señor. ¿Cómo? Poniendo en práctica lo que es justo, lo que es recto, lo cual tú vas a encontrar siempre en la palabra de Dios, que es la fuente de la sabiduría, de las directrices, de la enseñanza de cómo debemos ser y cómo debemos enseñar a nuestros hijos y nietos y todos los muchachos. ¿Les queda claro ese texto? ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? ¿Cuántos quieren que Dios cumpla su promesa para sus vidas? El Señor condiciona esas promesas diciendo, así recibirán, así van a recibir, de esa manera, de ese modo, si son fieles en cuidar de los hijos, en la educación de los hijos, así el Señor cumplirá lo que les ha prometido. ¿Hay condiciones o no hay condiciones? ¿Quieren recibir lo que Dios les ha prometido? Pues a cumplir lo que Él ha ordenado. Y básicamente, y comenzando, es con la instrucción a los hijos, a la familia, a todos. El segundo texto que quiero que abran y analicen conmigo está en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9, en la versión Reina Valera del 60. En la Reina Valera del 60, Deuteronomio 4:9. Lo que quiero que observen en este pasaje es que Dios le ordenó a su pueblo que tuvieran una vida de obediencia personal, con la responsabilidad de enseñar la verdad a sus hijos, la verdad que Él les había dado. El texto dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Esa palabra es para el pueblo de Dios. Esa palabra en relación con lo que estamos tratando es para los padres. Así que, papá, guárdate, guárdate. ¿Y qué más dice el texto? Guárdate y qué más. Y guarda tu alma. ¿Con qué? Con diligencia, con prontitud, dándole prioridad a tu vida espiritual, a tu relación con Dios. Ahora, Dios está responsabilizándonos a nosotros los padres de tener una relación personal con Él, de andar en los caminos del Señor, de guardar nuestra vida en nuestra relación con Él con diligencia, para que no olvidemos las cosas que hemos visto del Señor y para que no se aparte nuestro corazón todos los días de nuestra vida, que todos los días de nuestra vida estemos recordando las experiencias que Dios tiene para nosotros. Déjenme decirles esto.
Ningún papá, ninguna mamá puede dar lo que no tiene. ¿Estamos de acuerdo? Ningún papá, ninguna mamá puede dar lo que no tiene. Y eso se aplica en todos los aspectos. Pero especialmente en el aspecto espiritual, doctrinal, ningún papá puede ayudar a sus hijos y educar e instruir a sus hijos en los conocimientos de Dios, en la vida espiritual, en la doctrina, si primero es. Por eso Dios en su sabiduría está diciendo: papá, mamá, primero contigo, primero contigo. Nosotros los padres, casi siempre, sin tener una buena relación con Dios, pensamos que es lo bueno, que es lo correcto, y tratamos de inculcarle a nuestros hijos lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es justo, y nos atrevemos a hablarle de algunos pasajes de la Biblia. Pero, ¿qué sucede? Cuando nuestros hijos, que conocen nuestra vida mejor que nosotros muchas veces, que se dan cuenta de todo, de cómo hablamos, de cómo actuamos, si gritamos o no gritamos, si somos injustos, si tratamos mal a la mamá o a los hijos, todo eso lo están viendo los hijos. De manera que cuando un papá no tiene autoridad y los hijos se dan cuenta de eso, entonces se sienten mal y consideran que es injusto el papá, que es injusta la mamá, que es hipócrita. De pronto no se lo dicen en la cara, pero allá dentro de sí conocen que hay hipocresía. ¿Por qué? Porque papá y mamá, aun cuando les están diciendo cosas buenas, ellos mismos no la están viviendo. Y lo que Dios requiere, lo que Dios está pidiendo, es que los hijos suyos, el pueblo de Dios, los hombres, los padres y las madres, vivamos una relación íntima, personal, de crecimiento en el Señor, de temor de Dios, de obediencia a Dios, de humildad ante Dios, llenos de su presencia, para luego tener autoridad y guiar a los hijos. Y sépame una cosa que no puedo negar: cuando papá y mamá dan ejemplo de vida, con su conducta, con su manera de vivir, justa, verdadera, sin gritos, haciendo justicia, haciendo las cosas correctamente, los hijos respetan a sus padres. Los hijos quieren que los padres les enseñen con autoridad, porque lo que están viendo les agrada. Así que por favor ténganlo en cuenta. No es un pensamiento mío, no es una idea mía, es lo que la Escritura nos está diciendo. Guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, ¿qué cosa? Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Eso es palabra mía? ¿Eso es invento mío? ¿De quién viene esa palabra? De Dios. Antes de enseñarle a tus hijos la palabra de Dios, con teoría, con bla bla bla, hay que enseñársela con el ejemplo de vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Pero escúchenme, óiganme con cuidado lo que les voy a decir. La corrupción moral de políticos, de gobernantes, de hombres en la calle y todo lo que sucede, de lo cual nos avergonzamos que sucede en nuestro país, no es culpa de los gobiernos, ni de los mismos políticos, ni de quien corresponda. Es culpa de la pésima educación que los hijos recibieron en sus hogares. Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, no instituyó los gobiernos primero, no instituyó a la iglesia primero, instituyó al hogar. Y marcó y demarcó principios que los hogares deberíamos tener en cuenta, pero que hoy no los estamos practicando. Entonces queremos
que en el colegio eduquen a nuestros hijos. Queremos que en la iglesia eduquen a nuestros hijos, cuando ese es trabajo no del colegio, no y menos de la universidad y tampoco de la iglesia. Ese es el trabajo de cada hogar, de cada papá, de cada mamá. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que dice la palabra, para que le enseñes a tus hijos. En el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 6, los versículos 6 al 9, en la versión Reina Valera del 60, quiero que observen lo siguiente. Ahí Dios da órdenes bien claras, bien precisas, bien estrictas también. Y tú y yo estamos llamados a obedecerlas, así como también llamó al pueblo de Israel para que lo hiciera. También la palabra en el día de hoy es para nosotros. Dice así: y estas palabras que hoy que yo te mando hoy, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Dónde deben estar las palabras de Dios? ¿Dónde? No dice en el corazón. No me contesten eso. Miren lo que dice el texto. ¿Qué dice? Sobre tu corazón. Esa palabrita sobre tiene su implicación y quiere decir gobernando, dirigiendo, ordenando, tratando, redarguyendo, cambiando, santificando, dando crecimiento espiritual con dominio sobre tu vida. La palabra domina, la palabra gobierna, la palabra dirige, la palabra de Dios produce el efecto que Dios ha propuesto producir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es estar bajo la autoridad de la palabra. Eso es lo que está diciendo, que todos nosotros, y especialmente los padres, debemos estar bajo la autoridad de la palabra de Dios. Que domine nuestro corazón, lo interno de nosotros, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser. Y dice: y entonces las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Dígame, ¿podemos darle a los hijos lo que no tenemos? ¿Qué necesitamos primero? Que la palabra de Dios abunde en nosotros y que estemos viviendo la palabra de Dios. Porque el hombre, el papá o la mamá que conoce mucha Biblia pero que no la practica, aparte de ser un hipócrita, es un hombre religioso, es un papá religioso, es una mamá religiosa, es alguien hipócrita que sabe la verdad pero que no la practica, y por eso no tiene autoridad para criar a sus hijos. Es por eso que dice que la palabra debe dominar mi corazón, mi vida, debe ejercer dominio, debe de tener la directriz para mi vida, y yo debo estar sujeto a esa directriz de la palabra. Y cuando estoy sujeto, viviendo esa directriz de la palabra, entonces tengo la autoridad. Primero, la dicha de disfrutar de lo que Dios hace por su palabra en mi vida. Y segundo, la autoridad para enseñarle a mis hijos. ¿Les queda claro eso, amados? Y luego la repetirás a tus hijos. Cuando tú tienes la palabra aquí, en la mente, pero no en el corazón, en las manos, en la vivencia, en la experiencia, entonces tú te conviertes en un hombre cansón, en una mujer cansona, en una persona que fastidia, porque está hablando de cosas bonitas que no está viviendo. Pero cuando tú realmente la estás viviendo, los hijos tendrán hambre y sed de oír el consejo que viene de la sabiduría de Dios a través de su papá y de su mamá. ¿Están oyendo, amados? Por eso Dios trata primero con los padres, para que así pueda llegar a través de los padres a la niñez. ¿Cuántos padres hacen oraciones como estas? Padre Celestial, mira a mi hijo, mira a mi hija cómo vive, cómo son. Trátalos, sálvalos, llénalos.
Y yo dudo que Dios escuche esa oración, porque Dios va a razonar, ese no es mi problema, ese es tu problema. Tú eres el que tienes que venir a mí. Ahí está mi palabra, ahí están mis instrucciones. Estás en el lugar equivocado. Ve a mi palabra, busca mi palabra, vívela, y entonces tendrás los resultados que quieres ver. Entonces los hijos se darán cuenta que eres un hombre nuevo, una mujer nueva, y que tienes un poder de Dios, y que lo que dices, lo dices con amor, pero lo dices con autoridad, y que cuando oras, Dios responde la oración, y ven la evidencia de Dios en tu vida. Eso es lo que estamos necesitando, padres que puedan vivir una vida que realmente sea de testimonio para los hijos. Estando en la casa, estando en el camino, cuando se vayan a acostar, cuando se vayan a levantar. Y luego dice, y las atarás como señal en tu mano. La mejor manera de explicar eso, que eso es una ilustración, es que las manos, ¿para qué sirven? Las manos sirven para actuar, para hacer las cosas, ¿cierto? Y lo que está diciendo es que todas tus actuaciones y todos tus hechos y todo lo que hagas, todo eso debe ser de conformidad con la palabra de Dios. No es simplemente tener conocimiento de la palabra y vivir de una manera diferente. El conocimiento de la palabra nos guía, nos impulsa, nos orienta a vivir como ella dice que debemos vivir. Eso es la acción. Eso es lo que representa el tener la palabra en las manos. Y estarán como frontales entre tus ojos. Imagínense ustedes que esta pequeña frente, o la grande para otros, ¿cómo va a caber allí esa palabra? Apenas un versículo, si acaso. ¿Y de qué va a servir tener un versículo escrito allí? Lo que está diciendo, lo que significa esa palabra es que la palabra de Dios sature tu mente, tu corazón, que sea llenando con abundancia tu vida. Cuando hay abundancia de la palabra de Dios, la palabra produce cambios, produce una manera diferente de pensar, una manera diferente de actuar, una manera diferente de juzgar, una manera diferente de conducta, una manera diferente de hacer las cosas. ¿Comprenden eso? ¿Eso que lo produce? La palabra de Dios. Y eso es lo que la Escritura nos está diciendo. Pero también nos dice que las escribas en los postes y en las paredes de tu casa. Yo personalmente he visitado algunos hogares cristianos y he tenido la oportunidad de entrar a los cuartos de los jóvenes y de las señoritas. Algunas veces porque están enfermos, otras veces porque se hizo necesario que entrara allí. ¿Y qué he visto? No en todo, pero en algunos hogares están los cuadros de los artistas, sus ídolos. Mujeres desnudas o semidesnudas. En hogares cristianos, con hijos cristianos y padres cristianos. Hay pastores que ya ellos tienen sus derechos y ¿quién se va a meter con su vida privada? ¿Quién puede hacer eso? Hay que respetarlos. Usted se está conformando a sus hijos, pero no está formando a sus hijos. Y la responsabilidad suya es formar a sus hijos para que sean buenos cristianos y buenos ciudadanos. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la responsabilidad de los padres. La Biblia dice que los hijos son herencia de Dios. ¿De qué son? ¿Qué son? Herencia de Dios. Entonces Dios lo que está haciendo es dándonos a nosotros la responsabilidad de cuidar su herencia. Y la herencia es para usarla en su momento. Dios quiere usar esa herencia, pero pone en nuestras manos primero el cuidado de esa herencia, para que cuando quiera usarla sea útil.
Dice en el Salmo 127, versículos 3 al 5 en la Nueva Versión Internacional. Salmo 127, 3 al 5, versión internacional. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. ¿Qué recompensa estás recibiendo de tus hijos ahora? ¿Cuáles son los frutos que están produciendo? Y continúa la palabra, como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud, fuertes. Dichosos los que llenan su aljaba de esta clase de flechas, de esta clase de hijos. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. No habrá vergüenza, no habrá dolor. Siempre la victoria será de esos padres y de esos hijos. Porque estamos cuidándolos, porque son herencia de Dios. Y a Dios tenemos que darle cuenta de la educación de nuestros hijos. Hay un hombre en la Biblia a quien Dios le dio mucha sabiduría, se llama Salomón. Y yo me atrevo a asegurar ahora que Dios, en su propósito de capacitarnos a nosotros los padres, usó a Salomón, usó la sabiduría que Dios le dio a Salomón para darnos exhortaciones a nosotros. La primera exhortación que vamos a encontrar la hallamos en Proverbios 13, 24, Reina Valera. Proverbios 13, 24. Y dice así: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Les queda claro esa palabra? ¿Cómo es que se demuestra el verdadero amor al hijo? Madrugando, dándole prioridad, atendiéndole en primer lugar, para corregirle cuando no está haciendo las cosas bien. Pero aparte de eso, no puedes exigirle a un hijo que haga las cosas correctamente si él no está viendo que tú las haces correctamente. Y si tampoco le enseñas cómo hacerlo. Son dos cosas importantes: el ejemplo y la enseñanza. ¿Está claro? Madruga a disciplinar, madruga a corregir, no lo aplaces para mañana. La madre no diga, espera que venga tu papá que se lo voy a decir. Eso es incorrecto, eso no está bien. La madre tiene la autoridad para corregir al hijo a tiempo, y el padre también. Y el padre no acuse a la mujer, a la madre, y le dice, es por tu culpa. Tienen que estar de acuerdo en la educación de los hijos. Tienen que orar juntos, tienen que enseñarle juntos la palabra de Dios. Frente a esto que estoy leyéndoles, yo tengo la siguiente observación. Óiganme con cuidado. Tú como cristiano, tú como cristiana, tú como hijo de Dios, tú como hija de Dios, en estos momentos en que estamos viviendo, tendrás que tomar una decisión: o actuar en la educación de tus hijos como dicen los hombres, como dice la sociedad, o actuar como dice la palabra de Dios. La sociedad nos habla hoy del derecho del niño, y puede ser bueno, pero ¿qué le enseñan en el derecho del niño? Los niños hoy pueden demandar, acusar a sus padres, ¿sí o no? Dígame, ¿cierto o no? Cuando el papá y la mamá tienen convicción de que su compromiso no está con el hombre, sino con Dios, entonces se sigue por las directrices de la palabra de Dios. Así tenga que ir a la cárcel, así los hijos se atrevan a acusarlo,
pero está haciendo lo que es correcto, educando a los hijos conforme a la palabra de Dios. Por eso la decisión es tuya. ¿Obedeces a los hombres o decides obedecer a tu Dios y Señor? Mira lo que sigue en Proverbios 23, 12 al 15. Oye con cuidado. Proverbios 23, 12 al 15 en la Reina Valera dice: aplica tu corazón a la enseñanza. ¿Qué es lo que tienes que aplicar? Y es el mismo pensamiento desde el principio hasta ahora. Tu papá, tu mamá, aplica en tu corazón, ¿qué cosa? La enseñanza, lo que la palabra de Dios te dice. Aplícala en tu vida. Y tus oídos a la palabra, a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Podríamos pensar que el abuelo le dice al hijo: hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Pero podríamos pensar en Dios. Dios me dice: hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. ¿Cuántos quieren alegrar el corazón de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? El muchacho no va a morir porque lo castigues con vara. El muchacho por naturaleza nace con rebeldía. Ahora bien, no vas a desahogar tu ira sobre él. Vas a ser justo con amor. Justicia con amor, basada en la verdad. Voy a poner un ejemplo. Están en casa 3 de tus hijos. Y la última, o el último, que a veces el pechiche o la pechiche, viene y acusa al mayorcito o al otro hermano delante de ti, va llorando y va mostrándote: mire lo que me hizo mi hermano. Entonces tú le escuchas a tu niña querida, a tu niño querido, y llamas a quien ella señala y lo castigas, sin haber tomado tiempo a averiguar qué fue lo que pasó y dónde está la verdad. Así que por tu carrera, por no tener paciencia, por no tener amor, por no ser justo, castigas injustamente a ese hermano. ¿Qué pasa? Ese hermano que ve la injusticia tuya comienza a odiar a su hermanita que lo acusa, y así se levanta por el resto de su vida, odiando porque papá y mamá no tuvo tiempo para sentarse con amor y averiguar la verdad. Y la justicia se aplica con base en la verdad y el amor, no para destruir, no para desahogar la ira. No, eso no es bueno, eso es pecado, eso no le agrada a Dios. Dios es justo y nos trata a nosotros con justicia y con amor, ¿cierto? Así mismo debemos tratar a nuestros hijos. ¿Qué más dice la palabra? Porque si castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y lo librarás su alma del Seol. En Proverbios 29, 15 al 17, Proverbios 29, 15 al 17, en la Reina Valera, dice: la vara y la corrección dan ¿qué? ¿Qué dan? Dígale a la persona que está a su lado, ¿qué es lo que produce la vara y la corrección? Dígalo. ¿Qué produce la vara? ¿Qué produce? ¿Qué produce? La vara, la corrección a tiempo. ¿Produce qué? ¿Quieren que sus hijos sean sabios? Mas
El muchacho consentido avergonzará a su madre. Mire el problema, se lo voy a plantear de esta manera. Hoy hay tanta demanda de necesidades en la casa, la ropa, la comida, bueno, tantas cosas. Entonces, llegan los niños, papá tiene que trabajar, sale muy temprano, regresa tarde, pero mamá tiene que trabajar también, y los niños quedan en manos de una persona que se ha contratado para criarlos, para educarlos. Esa persona no es su madre, no conoce absolutamente nada de las responsabilidades que tiene como madre, maltrata a los niños muchas veces, los hace crecer con traumas, cometen desaciertos, le hacen daños, no reciben la mejor educación y esos niños van creciendo así. Papá y mamá, cuando vienen, entonces los abrazan, los besan, y eso no es malo, abrazarlos y besarlos, sino que los consienten en todo, porque esa es una manera de ganarle el amor que no han tenido con el contacto personal. Se les gana regalándole lo que pidan, llevándolos donde quieran, dándole lo que sea. Con el esfuerzo mayor se les regala y se le da todo. Es el niño consentido, es la niña consentida. Lo que estamos tratando es comprarle el amor, y el amor no se compra. El amor nace de una relación de papá a hijo y de hijo a papá. Y para eso se necesita tiempo. Lo que voy a decir ahora no es para que usted salga corriendo a hacerlo. Yo simplemente se lo voy a decir para que reflexione. Lo que le voy a decir ahora es para que reflexione. Yo creo que Dios me da mi hogar y me da mis hijos y me da la responsabilidad de criarlos, de educarlos. También me va a dar el dinero que necesito. Y si el hombre es el que trabaje el hombre, y que la mujer quede en casa hasta cierta edad del hijo, cuando ya el hijo esté formado. Eso es responsabilidad de las esposas, junto con los esposos, desde luego. Pero en casa la mujer sabia edifica su hogar. Solo para que reflexionen. No estoy diciendo hágalo ya, saque a su mujer del empleo y viene a decirme a mí, deme plata porque tengo problemas. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que usted tiene que reflexionar delante de Dios, tiene que orar y tiene que buscar una solución para esos niños pequeños. Y no lo digo por capricho, lo digo por experiencia. Cuando nuestros hijos eran niños, yo trabajaba demasiado, tenía muchos cargos en la iglesia, fuera de la iglesia, en diferentes lugares. Yo tenía muchos cargos. Yo no tenía el conocimiento que tengo ahora porque hubiera rechazado muchos de esos cargos y pasaba el tiempo ocupado en todo. Eso quiere decir que mi vida espiritual también se vino al piso porque tenía tanto tiempo ocupado en una cosa y otra y yo no tenía tiempo ni para buscar de Dios ni hacer las cosas como a Dios le agradaba. Pero mi mujer, que fue llamada al pastorado, me dijo, y nos pusimos de acuerdo, ella no estará ejerciendo el pastorado hasta cuando los niños tengan cierta edad. Y así lo hizo. Y dedicó tiempo especialmente en la adolescencia de sus hijos. Yo era poco lo que hacía, pero ella lo hacía todo. No era justo que yo no colaborara en esto. Y lo reconozco y le he pedido perdón a Dios y le he pedido perdón a mis hijos. Pero aprendí una lección grande. Los hijos nuestros hoy no están apartados, ni están viviendo vidas corrompidas.
y están muchos de ellos sirviéndole al Señor. Todos estudiaron, siguieron las instrucciones, se casaron, están bien casados, tienen bendiciones de Dios. Yo creo que toda familia quiere eso, ¿verdad que sí? Pero el hombre edifica, junto con su esposa, el hogar. Y la mujer sabia edifica su casa. ¿A dónde nos lleva esto? Que si tú has fallado, no comiences a lamentarte. Ven al Señor y dile: perdóname, Señor, reconozco mi pecado, mi falta, por ignorancia o por lo que haya sido. No tomé en cuenta tu palabra y hoy me arrepiento de lo que hice y ahora quiero cambiar y quiero aportar. Ahora ya mis hijos están grandes, pero tú me darás la sabiduría cómo tratar a mis hijos y cómo ayudar a mis nietos y cómo ayudar a otras familias para que críen a sus hijos como debe ser. Y yo sé que el Señor te va a perdonar si tú vienes de verdad al corazón de Él pidiendo perdón, para que el Señor te dé su gracia y te dé su amor. Pero los hogares cuyos padres fueron responsables de criar a sus hijos en el temor de Dios, de criar a sus hijos dedicándole el tiempo necesario y enseñándole la palabra, con ejemplo y con la palabra, deben darle gloria a Dios, porque ustedes no lo hicieron, sino la gracia de Dios a través de ustedes. Y gozarse con la recompensa de tener hijos para el temor de Dios, para la gloria de Dios. Dios ve el corazón de cada padre y de cada madre, y Dios se agrada del corazón contrito y humillado. Cuando un papá y una mamá frente a la palabra reconoce lo que ha fallado, viene al Señor y el Señor está dispuesto a perdonarle, a levantarle y a restaurar la relación que no tuvo con sus hijos de pequeño. Ahora de grande lo puede hacer, porque para Dios todo es posible. Y Él ha dicho que Él educará a nuestros hijos también. Vámonos a Proverbios 29, 15 al 17. Ya ese lo vimos, perdóneme. Vamos a otro versículo que ya conocemos de memoria. Lo voy a leer en 3 diferentes versiones. Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Yo que sé que muchos de ustedes se lo saben de memoria, pero vamos a oír lo que dice. Instruye, en la versión Reina Valera, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Es clara la palabra? ¿Qué nos toca? ¿Gritar al niño? ¿Qué es lo que dice la palabra? Instruye, con tu ejemplo y con la palabra. Instruye al niño, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En la versión internacional dice: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. En la traducción del lenguaje actual dice: educa a tu hijo desde niño, y cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. ¿Quién juega el papel más importante en la crianza de los hijos? ¿Aló? ¿Quién? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Quién le ha asignado esa responsabilidad al papá y a la mamá? Dios, revelado en su palabra. Nos toca a nosotros. Nos toca hacerlo para la gloria de Dios. En Isaías 38, versículos 18 y 19, en la Reina Valera, Isaías afirma que el hombre de Dios, temeroso de Dios, que vive en Dios, está en la condición de exaltarlo, de adorarlo, para que pueda testificar con su vida delante de sus hijos. Isaías lo dice de esta manera: oigan,
porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperan tu verdad. Ninguno que está muerto, ninguno que está en el sepulcro, nadie de ellos puede glorificar a Dios. Pero mira lo que dice, observa, el que vive, este te dará alabanzas, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a sus hijos. Tú tienes la vida de Cristo, hermano. Papá, tú tienes la nueva vida en Cristo. Tú eres un hombre nuevo. Mamá, tú eres una mujer nueva. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tú tienes la sabiduría de Dios. Tú tienes la palabra de Dios. Tú tienes el alcance a la oración. Tú puedes, porque vives y tienes vida abundante en Cristo, tú puedes glorificar al Señor. Y tus hijos estarán viendo eso. ¿Sí o no? El ejemplo, es lo que la palabra nos dice, con claridad. Por todas partes encontramos la enseñanza bendita de la palabra. Hay una serie de promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel y que también son para nosotros. Yo quiero que las vean. En Isaías 54, los versículos 13 al 17. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Isaías 54, 13 al 17 en la Biblia de las Américas. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga? Y que bendiga a sus hijos. Y que les dé bendición. Entonces escuchen, dice la palabra, versículo 13. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor. ¿No dicen nada? Y grande será el bienestar de tus hijos. Lo repito, obsérvenlo, la promesa. Todos, no algunos, todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el bienestar de tus hijos. Y bien, otras promesas. Vamos a ver las demás promesas. En justicia serás establecida. Estarás lejos de la opresión, pues no temerás. Y del terror, pues no se acercará a ti. Si alguno te ataca ferozmente, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque por causa de ti caerá. He aquí, yo he creado el herrero que sopla las brasas en el fuego y saca una herramienta para su trabajo. Y yo he creado al devastador para destruir. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Vean la conclusión. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación viene de mí, declara el Señor. ¿Para quién es esta herencia? ¿Para quién? ¿Para todos los padres? ¿Para todas las madres? No, solo para los que son sus siervos, que lo aman, que lo obedecen, que están sujetos, que le siguen. Todas esas promesas son para ellos. ¿Qué clase de siervo eres para Dios? ¿Qué clase de sierva eres para Dios? Dios no nos ha traído aquí para avergonzarnos. Dios nos ha traído aquí para corregirnos. Y Él quiere que haya corrección, porque Él nos ha entregado la niñez de muchos barrios. Y muchos son los niños que van a conocer a Jesús. Y muchos son los muchachos que se van a convertir y van a ser usados por Dios a favor de la niñez. Y muchos son los jóvenes que tendrán una vida renovada y llena del poder de Dios, para predicar la palabra, para profetizar, para hacer la obra de Dios.
pero dependerá de la vida comprometida de cada papá y de cada mamá en la presencia del Señor. Porque la promesa está dada para aquellos que deciden servirle al Señor de todo corazón. Hay 3 pasajes bíblicos que nos hablan de la reacción del Señor Jesucristo. Yo les voy a dar la cita de los 3 y voy a leer uno solo, para que anoten cuáles van a leer ustedes en su casa. Marcos 10, 13 al 16. Marcos 10, 13 al 16. Y Lucas 18, 15 al 17. Repito, para que los lean en su casa. Marcos 10, 13 al 16. Lucas 18, 15 al 17. Y yo voy a leer Mateo 19, 13 al 15, en la Biblia de las Américas. Mateo 19, 13 al 15. Oigan esto. El Señor Jesucristo también tuvo su reacción y se interesó por la atención de los niños. Entonces le trajeron algunos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños y no le impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. ¿Estaba el Señor contento con la actitud de sus discípulos? ¿Estará el Señor contento con la actitud de nosotros frente a la educación que le hemos dado a nuestros hijos y que le estamos dando? El Señor estaba enojado allí, ¿o no lo ven así? Con voz de autoridad: dejad, no se lo impidáis, dejad que los niños vengan a mí. Yo he venido a morir por ellos, yo he venido a rescatarlos también. Ellos son parte de mi plan, ellos son el futuro inmediato de la iglesia del Señor. Por eso hay que dejarlos que vengan al Señor. ¿Estamos? Ah, pastor, pero es que los niños en la iglesia se portan mal. Permítame decirlo con todo el respeto. Cuando un niño se porta mal en la iglesia es porque no ha aprendido a portarse bien en su casa. Tenemos que enseñarle a conocer a Dios, el temor de Dios, el comportamiento, no solamente en el templo, sino en donde quiera que estemos. Creo que Dios nos ha hablado hoy, ¿verdad? ¿Sí nos ha hablado? Otro hombre en la historia que no se casó y que no tuvo hijo, pero que tuvo hijos espirituales, se preocupó por los hijos. Y vemos un ejemplo. Él le dice en Efesios 6:4, me refiero al apóstol Pablo, Efesios 6:4 en la Biblia de las Américas dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Se da cuenta, papá y mamá? No es con gritos, no es a las patadas, no es con golpes de ninguna índole. Mire el texto cómo lo dice: no provoques a ira, ni con palabras ni con actitudes, no provoques a ira a tus hijos, pero edúcalos, críalos en la disciplina e instrucción del Señor, como el Señor lo ha establecido. La disciplina que el Señor ha establecido, las instrucciones que el Señor te ha dado, aplícalas y entonces verás los resultados. Es lo que la palabra de Dios nos dice, y eso lo dio el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. En Colosenses 3:21, también en la Biblia de las Américas, dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten.
Hay un testimonio cortito pero contundente de parte de Pablo acerca de un hijo espiritual suyo. Se encuentra en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 2 al 5 en la Biblia de las Américas. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículos 2 al 5 en la Biblia de las Américas. Dice así: Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró con todo su corazón por sus hijos, delante del Señor, guiado por el Espíritu Santo? ¿Y qué más dice? Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría. ¿Sabe por qué? Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué vemos allí? El resultado del trabajo de una abuela no consentidora. Ustedes saben qué otra palabra dicen de los abuelos, pero una abuela que le enseñó la fe, que le enseñó a conocer a Dios, a su nieto. Pero en el supuesto de que la abuela no tuvo ese contacto con su nieto, entonces sí tuvo el contacto con la mamá, con la hija de ella. Así que ella educó a su hija y su hija educó a su nieto, a su hijo en el caso de ella. ¿Está claro? ¿Cuáles son los resultados? Ahora Pablo ve la grandeza de este siervo de Dios, lo llama su hijo amado y quiere que venga, le hace falta tenerlo consigo. Aló, un gran siervo de Dios como fruto de el trabajo de una abuela y de una madre. Ahí no aparece papá, pero está por lo menos dos mujeres, la abuela y la madre. En 2 Timoteo 3, 14 al 15, ya para ir finalizando. 2 Timoteo 3, 14 al 15. Pablo le da el siguiente consejo a ese hijo, a Timoteo. Y le dice: persiste tú en lo que has aprendido. A los hijos hay que estimularlos para que persistan. Y ellos van a persistir y van a ser fieles, van a perseverar en la medida que los padres también son fieles y perseveran. Pero persiste tú en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido ¿qué? ¿Qué has sabido? A ver, dígame, ¿qué has sabido? Las Sagradas Escrituras. ¿Qué va a entender un niño de la palabra? ¿No hay padres que estimulan a sus hijos estando la madre todavía en el vientre, estando el niño en el vientre de la mamá? ¿Sí? ¿Los estimulan, sí o no? ¿Y hay resultado cuando nacen, sí o no? Entonces también van a entender la palabra. Claro, no le vas a predicar un sermón como el que estoy dando yo, pero hay palabras que puede enseñarle a los chicos y enseñarlos a amar la palabra. Los chicos de hoy aman más al celular y la internet que la palabra de Dios, pero ellos no ven el amor de los padres hacia la palabra de Dios. Estamos en crisis en ese sentido, ¿verdad? Y eso hay que corregirlo, hay que corregirlo. Has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y en los versículos 16 al 17 dice: toda la Escritura
es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo tengo la convicción de que Dios tiene un instrumento para hacer de mí un hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, y yo tengo la convicción que Dios tiene su palabra para guiarme a mí y educar a mis hijos para que sean hombres y mujeres enteramente preparados para toda buena obra. ¿Cuántos lo creen? Entonces hagámoslo. La parte concluyente quiero que se quede en sus corazones. Como hemos observado, Dios llamó a Abraham, lo escogió. Luego usó a Salomón para darnos instrucciones. Aparece el mismo Señor Jesucristo interesado en lo mismo. Luego Pablo, ya hemos escuchado, con enseñanzas contundentes acerca de cómo debemos venir a la palabra, la fuente de la verdad, de las instrucciones, donde hay enseñanzas sólidas, contundentes, precisas, que Dios nos ha dado para la educación de nuestros hijos. Como en el caso de Timoteo, la prioridad es guiar a la niñez para que conozcan y tengan la experiencia personal de su salvación en Cristo Jesús desde niños, en nuestros hogares. Dicha enseñanza tiene que ser proyectada por mi vida en dos sentidos: lo que vivo y lo que enseño, lo que hablo, lo que hago. El Señor Jesucristo, como hijo, amó la palabra. A los 12 años, ustedes saben, estaba hablando de las Escrituras a los conocedores de la Escritura. El Señor Jesucristo fue un hombre de oración, dependiente del Espíritu Santo, de la relación íntima con Dios. Cada padre y cada madre tiene que llevar una vida de oración por su vida, por sus hijos, por su hogar, constantemente en la presencia del Señor, en el secreto del Señor, estudiando la palabra para buscar la sabiduría de Dios, dejándose usar por el poder del Espíritu Santo para que el Espíritu le guíe. Cada padre y cada madre debe ser humilde de corazón para dejar que la palabra de Dios domine sus corazones. Todos debemos ser responsables con la niñez, con los hijos que Dios ha puesto en nuestras manos, con los muchachos que tenemos y con la juventud que Dios nos ha dado. Que Satanás no siga arrastrando a nuestros jóvenes y a nuestros niños y a nuestros muchachos al infierno, porque nosotros nos vamos a levantar y nos vamos a colocar en la brecha para cumplir no solo con la oración, sino con una vida consagrada al Señor. Es un compromiso personal, es un compromiso con Dios. En este compromiso tú tienes que invertir tiempo, tienes que invertir dinero. Así que puedes usar los sobres para colocar allí ofrenda para la niñez. Y ese dinero lo vamos a usar bien para comprar los materiales, para enseñar, para trabajar con la niñez. Pero tienes que hacerlo con amor. Tienes que dedicar tiempo a entrar en esa intimidad con el Señor. La niñez ha sido puesta en tus manos, pero son herencia de Dios. Los hijos son herencia de Dios. ¿A cuánto les ha hablado Dios hoy? ¿Qué vamos a hacer con la palabra? ¿Qué vamos a hacer con las orientaciones? No te sientas avergonzado. Dios no tiene interés en avergonzarte. Dios tiene interés en corregirnos, en llevarnos por el buen camino, en que seamos hombres y mujeres llenos de su presencia y que hagamos la obra. Si con nuestros hijos no pudimos, ahí tenemos a nuestros nietos. Pero los hijos siempre son hijos y los padres siempre son padres. ¿Estamos de acuerdo? Y un corazón renovado, un papá renovado, una mamá renovada puede ayudar a sus hijos aún siendo ya casados. ¿De acuerdo? Porque no tendrá la palabra de papá y mamá, sino la palabra de Dios a través de papá y mamá, que viene como resultado de una relación íntima de papá y mamá con el Señor.
con su palabra, con la oración. Se colocan de pies. Hermanos, óiganme con cuidado lo que les voy a decir. Dios nos ha llamado a árbol de vida, a rescatar a los niños, primeramente de nuestros hogares, en nuestros propios hogares. Segundo, en los hogares de nuestros vecinos. Tercero, en las calles. ¿Están oyéndome? ¿Están oyéndome? Dios nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a eso. Hay un grupo de hombres y mujeres aquí en esta iglesia ya que estamos comprometidos con eso. La vez pasada hubo una capacitación, los invité a todos para la capacitación y pudieron venir 47, ya esos 47 están capacitados, pero vamos a hacer una segunda capacitación y cuando oigas de esa capacitación, dale prioridad y ven a capacitarte para que tú trabajes con la niñez de tus hijos y con los que tienes que trabajar. El próximo sábado, 15 de agosto, el próximo sábado, 15 de agosto, vamos a tener 3 horas de oración y ayuno aquí en este lugar. Vamos a orar por los niños, vamos a orar por los muchachos, vamos a orar por la juventud. Así que pedimos que tú vengas, papá, ven. Mi esposa va a reunirse con un grupo de madres que tienen hijos adolescentes y yo voy a hacerlo con los papás de esas esposas también. Vamos a trabajar fuertemente. Y escúchenme esto, colabórenme con esto. El próximo sábado 5 de septiembre, vamos a tener una reunión con todos los muchachos de 12 a 17 años aquí en la iglesia. Vamos a tener una programación especial con todos ellos. Los que están, que me escuchen y que lo promuevan y hablen con los que no están. Y los padres, infórmense bien que el sábado 5 de septiembre a las 5 de la tarde vamos a tener una reunión pero muy especial con todos los muchachos de 12 a 17 años. La cuestión es actuar ya, vamos a trabajar ya, pero te necesitamos a ti. Te necesitamos como papá ejemplar en tu casa. Te necesitamos como hombre y mujer dispuestos a trabajar en lo que Dios nos está mandando a hacer. Tenemos que obedecerle al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a orar todos. Cada uno ore allí por un momentito, ore y dígale al Señor algo acerca de lo que ha aprendido. Respóndale al Señor en oración. Respóndale. Dígale a Dios lo que usted tenga que decirle a la luz de lo que ha escuchado. No importa que no seas padre, pero lo vas a hacer. Y si no lo vas a hacer, habrá niños que te necesiten. Habrá muchachos que te necesiten. Habrá jóvenes que te necesiten. Así que ora en este momento. Esta palabra no puede volver vacía al Señor. Dios quiere que esta palabra produzca fruto en tu propia vida, en mi vida, y haya cambios, y haya actitud de cambio, totalmente, completamente, en el secreto con el Señor. Allí con el Señor, a solas, en su secreto. Padre, yo te doy gracias por la palabra que es viva y es eficaz. Yo te doy gracias por cada hombre y cada mujer aquí presente. Te doy gracias por los que nos escuchan a través de la radio y de la televisión por medio de la internet. Te doy gracias, Padre, por cada papá y cada mamá, cada abuelo que estamos aquí. Y también por todos los muchachos que están aquí presentes. Hombres y mujeres que tú vas a llenar de tu espíritu para hacer tu obra conforme a tu voluntad. Te doy gracias por los muchachos, te doy gracias por los jóvenes y por la niñez. Muchas gracias por lo que tú estás haciendo en este corazón de cada uno de nosotros a través de la palabra que hoy nos has dado. Señor, despiértanos, aviva tu obra en medio de una ciudad que necesita de Cristo.
de una ciudad que necesita de tu gloria. Y sabemos que cuando ganemos a los niños, vamos a ganar a los padres también, Señor. Por eso pido tu bendición para que la iglesia tenga conciencia de lo que tú quieres, de lo que tú has determinado, de lo que tú nos estás indicando que debemos hacer. Oramos con acción de gracias en el nombre santo de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Su reino eterno es su trono.